Muy buenas tardes a todas nuestras amigas y amigos seguidores en las redes sociales de la emisión Entre Amigos, de la Radio Libre de Bruselas y también de la revista digital contraportada.info. En esta tarde, pues vamos a tratar el tema de Venezuela. A ver cómo está la situación en Venezuela, hasta dónde van las palabras y la agresión que en este momento está desplegando Estados Unidos contra Venezuela en el Mar Caribe. Sabemos de que en agosto de 2025, este agosto que está ya terminando, en medio de toda un panorama que se ha venido construyendo por parte de Estados Unidos, de toda una dialéctica de parte del gobierno de Donald Trump, pues ha anunciado un despliegue de buques de guerra, aviones, tropas en el Mar Caribe, bajo el argumento, yo lo he llamado en algún artículo el eufemismo de el narcotráfico. Ellos quieren, según dicen, intensificar la lucha contra el narcotráfico procedente de Venezuela. Cuando, pues, en el mismo artículo que yo hice la semana pasada, evidencié un informe de la DEA donde dice que el tráfico de droga que llega a Estados Unidos pasa más por el Océano Pacífico y también por Centroamérica que por Venezuela. O sea que ya prácticamente con este informe que ha sido publicado también por New York Times, este famosísimo periódico, pues prácticamente baja este argumento agresivo de narcotráfico que le está indilgando Estados Unidos a Venezuela, inventándose nuevamente un cartel de la droga, el cartel de los soles, que este cartel, este fue un dossier que estuvo abierto antes del 2000 y que lo vuelvan a revivir, pero pues que en realidad Estados Unidos no tiene ningún argumento ni ninguna prueba de decir exactamente de que el gobierno actual de Venezuela esté implicado en tráfico de droga. La medida ha sido interpretada por el gobierno de Nicolás Maduro como una agresión directa y una amenaza de intervención militar en un momento de alta tensión política y económica en la región. Este episodio puede analizarse de manera aislada. Podemos decir que forma parte de una larga historia de confrontación entre Washington y Caracas, marcada por sanciones económicas, acusaciones cruzadas y el intento de deslegitimar el proyecto bolivariano iniciado por Hugo Chávez. Más allá de lo inmediato, el despliegue militar de Trump abre interrogantes sobre las dinámicas geopolíticas, económicas y simbólicas que atraviesan a Venezuela, el Caribe y a América Latina en su conjunto, y además que abren una tensión geopolítica a nivel mundial, digamos así, por los aliados estratégicos que tiene Venezuela en este momento, que es China y Rusia. Para analizar este tema, hemos invitado a nuestro gran amigo, sociólogo venezolano, Jesús Alberto Rondón, para que pues podamos conversar y aclarar un poco cómo está la situación, cómo ve, cuál es la opinión de él sobre la situación geopolítica y también cómo está la situación dentro de Venezuela con todas estas amenazas agresivas
que el presidente Donald Trump contra Venezuela. Jesús, muy buenas tardes. Bienvenido a esta emisión. Buenas tardes, mi querido Hugo Orejuela. Buenas tardes a las compañeras y compañeras de Entre Amigos, de Radio Libre de Bruselas y, por supuesto, de la revista Contraportada. Es un gusto nuevamente conversar sobre lo que acontece en este lado del mundo, en particular la coyuntura venezolana en el hemisferio. Quizás sea conveniente referir que lo que está ocurriendo es algo que forma parte de una agresión continuada contra nuestro pueblo, contra nuestro país y contra su revolución. Venezuela siempre fue un socio confiable mientras estaba al servicio de los intereses de los estadounidenses, proporcionando petróleo barato y confiable y a los precios que ellos establecían, en las condiciones que ellos querían. Y para eso tenía una clase política que garantizaban ese tipo de condiciones. Luego de 1999, luego de un proceso importante de confrontación, ruptura y contradicciones, bueno, surge una dirigencia que empieza a privilegiar los intereses nacionales en primera instancia, los intereses del pueblo, y eso entra en contradicción con la política estadounidense de extradición que nos desarrollando. Y comenzó una etapa de agresión contra todas las fórmulas políticas, contra la democracia como método para dirimir los conflictos. Y bueno, ha habido desde ese tiempo pues múltiples formas mediante las cuales se ha querido afectar, atacar, exterminar todo vestigio de la revolución bolivariana. Hoy, digamos, entramos en una nueva fase, o nos hacen entrar en una nueva fase, que tienen un carácter belicista, con la presencia de buques de la Marina estadounidense en el norte de nuestro mar Caribe, con un soporte, con una narrativa que no tiene ningún soporte, que es la narrativa desde la cual se pretende criminalizar a parte de la dirigencia política venezolana encabezada por el presidente Nicolás Maduro, a quien, digamos, de manera al mejor estilo del viejo oeste estadounidense, ha aumentado la recompensa por información que conlleva su captura y criminalizando, por supuesto, a parte del mando militar que hasta ahora, digamos, se ha expresado como bolivariano, chavista y nacionalista. Entonces, en este sentido, lo engloban en eso que llaman el cartel de los soles, ¿no? Entonces la justificación, entre comillas, que como digo no tiene ningún sustento, es que por el Caribe pasa una gran cantidad tal de drogas que, bueno, que hace, según ellos, justificar su presencia allí. Sin embargo, como tú lo planteas y entiendo que tienes un documento donde presentas datos de la Organización de Naciones Unidas sobre el tema de drogas, el gran tráfico de drogas se da por otra ruta que es por el Pacífico. Entonces, en este sentido, se puede apreciar que el gesto o la presencia de estas naves allí tienen pues una función intimidatoria, una función de amenaza a la estabilidad, amenaza a la condición de paz que tiene nuestro hemisferio. Es decir, América Latina ha sido una zona donde, si bien es cierto, han habido conflictos al interno de los países, son muy pocos los conflictos que hay interregionales. Y eso ha caracterizado, pues, durante décadas nuestra condición. Hoy, ese escenario de paz se ve, digamos, ¿cómo es? Afectado, y frente a esas amenazas, bueno, no solamente el pueblo venezolano, sino un conjunto de dirigentes de América Latina y del mundo y de Europa, pues estamos diciendo, bueno, que Venezuela no es una amenaza, Venezuela es la esperanza, que rechazamos todas esas acusaciones, ¿no? Sin embargo, bueno, como dice un viejo adagio, con el mazo a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, en ese sentido, al interno de Venezuela, puedo decir que hay como dos cosas. Primero, una normalidad. Se sigue trabajando en la recuperación económica con los signos que nos corresponden, y de igual manera se hizo un llamado para fortalecer el alistamiento militar.
En este sentido, ¿a qué me refiero? Que el presidente Maduro hace un par de semanas ha convocado a que todos los venezolanos y venezolanas que tengamos más de 18 años podamos ponernos a disposición. Explico brevemente. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene cuatro componentes. El componente de la Armada, que es la parte acuática, el componente aéreo, el componente terrestre, que es el ejército, y el componente de la milicia militar bolivariana. Ese componente está, digamos, formado por civiles que se asimilan a ese cuerpo que digamos que tiene una función en situaciones especiales. Bien, ese cuerpo está operativo y ahora lo que se ha solicitado es que quienes no estamos activos, digamos, permanentemente en la milicia, podamos alistarnos de forma tal que si hubiese un escenario, podamos incorporarnos en los términos que se puedan establecer. Entonces, ese ha sido un llamado que se hizo hace un par de semanas. La semana pasada se realizó una primera parte del proceso. La segunda parte, o esta semana tenemos digamos, otra jornada de alistamiento. Y bueno, tiene que ver con que tiene que haber un nivel de preparación frente a estas amenazas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el día de mañana, 30 de agosto, se va a realizar en al menos 200 ciudades del mundo una jornada mundial de solidaridad con Venezuela. Entonces, los colectivos, organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos que, digamos, apoyan la revolución bolivariana se van a expresar en, digamos, en estos lugares, ¿no? Hasta ahora tenemos confirmado unas 120 locaciones, 120 ciudades, pueblos, eh, donde se van a realizar estas expresiones. Fundamentalmente van a ser acciones de calle para un poco dar a conocer, bueno, que Venezuela no está sola, sino que Venezuela cuenta con el respaldo de compañeros y compañeras que están claros de lo que está pasando y de lo que significa en la política estadounidense frente al país y frente al hemisferio, ¿no? Y por otro lado, pues también es importante decir que desde Venezuela se está denunciando ante los organismos internacionales esta política de, de alteración de la paz del hemisferio. En este sentido, entonces, desde el gobierno bolivariano se han enviado comunicaciones a la Asamblea de Naciones Unidas, así como al secretario Guterres, informando al respecto. Y se han desarrollado contactos con los distintos gobiernos del hemisferio para lograr, digamos, acuerdos y rechazos a esta política. En particular, por ejemplo, el presidente Petro de Colombia ha tenido una actitud firme frente a estas posiciones, la presidenta Sheinbaum de México, pues, y así como otros, pues se han pronunciado en contra de estas maniobras, ¿no? En este sentido, se sigue trabajando en el campo diplomático para lograr esto, ¿no? Debo decir, y creo que tú lo explicaste en la introducción, el problema del narcotráfico es un problema que tiene su origen no en quien produce la droga, sino en quien la consume. Y el principal consumidor los principales consumidores están en los Estados Unidos de América. Un lugar, un país donde al gobierno le interesa, no solamente a este, sino a los anteriores, le interesa tener a su población drogada, enajenada, de forma tal que no tenga conciencia política. Por eso se han convertido en administradores de las drogas, del ingreso de las drogas a su país. Y se ha renunciado ya en reiteradas ocasiones que ese papel lo lleva la DEA, que es la agencia estadounidense supuestamente contra la droga, pero que es la que controla el ingreso de estos estupefacientes a su país. Entonces, si no existiese esa demanda, si no existiese una situación de salud colectiva en Estados Unidos, pues sencillamente donde se produce la droga se dejaría de producir, porque no tendría ningún mercado. Entonces, en ese sentido, se intenta también criminalizar, bueno, a los países productores donde ellos alientan también eso. De hecho, creo que tú tendrás más información de eso. Mientras se implementó el Plan Colombia, en vez de disminuir los cultivos de coca, se aumentaron, pues. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, que toda esa inversión fue en vano. Bueno, quizás era lo deseado.
el efecto inverso, ¿no? Y que tengan un control sobre eso. Entonces, en ese sentido, digamos, América Latina en general siempre va a ser un territorio propicio para el tráfico de estupefacientes. Ahora bien, la pregunta es quién afecta ese tráfico de estupefacientes. Podemos decir, por ejemplo, que Ecuador se ha convertido en un puerto, digamos, por excelencia para la salida de estupefacientes. No es así con Venezuela. En Venezuela, de acuerdo a estos informes de la ONU, no es que no pase droga, es que lo que pasa es mínimo. Y desde el gobierno bolivariano ha habido una declaración y una política para el combate a todos los organismos, a todas las, ¿cómo es? Mecanismos de tráfico. No se puede decirnos que en Venezuela no se trafica un gramo de estupefaciente. Es posible que sí se trafique, pero no en los niveles que supongan una importancia para el mundo. Entonces, en este sentido, digamos que eso contrasta con las acusaciones. Por supuesto que el narcotráfico y sus agentes son un monstruo de mil cabezas que siempre busca afectar, meterse, integrar para lograr su objetivo, que es, ¿cómo es? Lograr que su mercancía llegue a su destino, porque tiene consumidores. Y estoy hablando de Estados Unidos, también Europa, es uno de los principales consumidores de estupefacientes, en este caso como el tipo cocaína. Pues entonces, en ese sentido, digamos, es una posición hipócrita, es una posición que lo que hace es afectar la paz en nuestro hemisferio. En tu intervención se abren una serie de interrogantes también, pero uno de los principales quiero lanzarlos desde ahora, y es hasta qué punto estas acciones que ha tenido Estados Unidos en este momento de desplegar tropas y barcos, y dicen también que submarinos nucleares en el espacio del Mar Caribe, forman parte de una política de cambio de régimen en Venezuela, o efectivamente es solamente paranoia del gobierno venezolano. Por el enemigo no hay que, o sea, no hay que, digamos, minimizar los gestos, porque el despliegue de estas operaciones en el Mar Caribe no es una cosa, digamos, inerte. En primera instancia afecta la paz del, ¿cómo es? Del hemisferio, por un lado. Por otro lado, significa que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para poder responder en caso de una amenaza real. Está claro que los Estados Unidos de América tienen uno de los ejércitos más poderosos, tienen múltiples tecnologías. Bueno, y nosotros tenemos un ejército que viene de ser un ejército que promovió la liberación ¿cómo es? De varias tierras en esta parte del sur de América, ¿no? Y que hace rato no estamos en combate, hermano, estamos en combate desde la guerra de independencia. Entonces, digamos que la superioridad militar, claro que la tiene los Estados Unidos de América, lo que no significa que no podamos dar batalla en un escenario de agresión. Entonces, en este sentido, digamos, nosotros nos tomamos en serio, como venezolanos, como venezolanas, la presencia militar, y desde nuestras capacidades nos preparamos, porque puede que el 99% de los analistas digan que eso no es posible. Bueno, pero hay un 1% que dice que eso es posible. Y para ese 1% también hay que prepararse, teniendo claro cuáles son las capacidades que tenemos. De hecho, ya el presidente Chávez en algún momento lo había planteado en uno de sus discursos, que es que, bueno, frente a un escenario así, tiene que haber una estrategia de resistencia y de repliegue y de afectación, tipo Vietnam. Porque al final, digamos, aquí hay hombres y mujeres que están dispuestos, con conciencia de soberanía, que están dispuestos a defender esta tierra. No va a ser una cosa como que llegaron y bueno, bienvenido el cartelito y bueno, hagan con ustedes con nosotros lo que quieran. No, eso no va a ser así. Va a haber pelea en caso de que se dé. Entonces también nos preparamos para ese escenario del 1%. Entonces, por supuesto que algunas personas lo plantean como poco probable, pero el que tiene la fuerza siempre va a contemplar usarla. Y el que va a ser víctima de eso tiene que contemplar
cómo defenderse, cómo resistir, pues. Y eso es parte de lo que se está haciendo en Venezuela. Estados Unidos con esta presidencia de Donald Trump, pues está haciendo una política agresiva a nivel militar y a nivel económico. Recordemos que le está lanzando aranceles y sanciones económicas contra, contra el país que no se doblegue a sus políticas, pues ahí mismo le lanza fuertes aranceles como castigo. Eh, pero cómo incide esta crisis interna de los Estados Unidos que hay en este momento en la decisión de Donald Trump de recurrir a este gesto de fuerza en el Caribe? Digamos, hay pueblos, hay países que han llegado tarde a la era de las sanciones. Hay otros que, por no ser sumisos a los intereses estadounidenses, hemos sufrido las consecuencias de eso. Caso Rusia, caso Cuba, que tiene mucho más tiempo, caso Venezuela, por decir tres. Digamos, hemos experimentado los efectos de las medidas coercitivas unilaterales, que en definitiva son la implementación unilateral de los aranceles. Es una medida coercitiva unilateral. No logro por la vía de la negociación que tú aceptes mis condiciones. Ah, bueno, entonces voy a apretar el torniquete. ¿Para qué? Bueno, para que tú cedas ante mis pretensiones. ¿Y qué voy a hacer? Afectar tu aparato, tu economía, tu aparato económico para lograr hacer eso. Por supuesto que algunos países que ven afectadas sus economías de manera significativa, bueno, terminan cediendo. Otros terminan resistiendo, terminan desarrollando capacidades. Quizás en este sentido, una de las economías, también por su tamaño, que ha tenido una resistencia fuerte al tema sancionatorio por parte de los Estados Unidos de América o de las medidas coercitivas unilaterales, es Rusia. Rusia incluso creó su propio sistema suizo de intercambio bancario. Bueno, ¿por qué? Porque el que los gringos le proporcionaban sencillamente le fue negado. Entonces yo creo que también estas situaciones son una oportunidad para que los países podamos mirar hacia otros esquemas de cooperación, de entendimiento y de comercialización. En este caso, frente a los aranceles, existe la posibilidad del fortalecimiento de los BRIC como un mercado que permita, o sea, lo que yo no puedo colocar en Estados Unidos, bueno, se puede derivar a otros mercados. Entonces, en ese sentido, digamos que esta presencia militar es la extensión de esa política agresiva en lo económico, que ha sido el signo fundamentalmente de Trump, ahora al campo bélico. Pues, ¿no? Otra de las preguntas también que creo yo que vale la pena traer, perdón, a esta entrevista es sobre la condición histórica que el Caribe ha sido visto como zona de seguridad. Recordemos por allá, creo yo, en el 1967, que fue firmado o redactado el Tratado de Tlatelolco, que declara a la zona del Caribe como zona de seguridad y libre de armamento nuclear. ¿Cómo influye esa visión geopolítica en las tensiones actuales con Venezuela? Si mal no recuerdo, en la Segunda Guerra Mundial, en ese escenario geopolítico, fue que hubo una presencia alemana con barcos que intentaban, digamos, afectar los países que eran aliados, en este caso de Estados Unidos, de quienes los adversaban, pero fundamentalmente en el hemisferio de Estados Unidos. Y después de allí, el Mar Caribe siempre fue un territorio de un espacio, un territorio para el comercio y para el aprovechamiento de los minerales que hay allí, ¿no? Eso se acaba de rasgar ahora. Se acaba de romper cuando los Estados Unidos entonces incorporan dentro de su estrategia de agresión la presencia militar allí, de rechazar la presencia militar. Eso nos indica que la influencia en esa área está creciendo y lamentablemente está generando silencios y comprometiendo no solamente la paz presente, sino la paz futura, porque el asunto no es solamente que hoy esté presente, sino que si está presente hoy no, y guardamos silencio, no decimos nada, bueno, hoy ponen 4, mañana ponen 8 y después ponen 12. Y a la vuelta de un abrir y cerrar de ojos, pues
estaremos tomados. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un gran trabajo en el tema diplomático que Venezuela, junto con Colombia y otros países, está impulsando para, mediante esos canales, buscar el retiro de las tropas o de los buques en el menor tiempo posible. No solamente por la vía de que no tienen ningún sustento, sino por la vía de que eso afecta la estabilidad de la región. Esa región, la región del Mar Caribe es una región para el aprovechamiento de los recursos y para la comercialización y para la vida, por supuesto, de las personas que viven allí. Y tiene que ser en paz. Dentro del artículo que yo hice la semana pasada sobre esta situación que ha formado una cuestión tensa, una de las causas que yo veo o que analizo es precisamente esa comercialización de petróleo en aguas internacionales que ha tenido Venezuela para eludir una medida coercitiva ilegal por parte de Estados Unidos. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver? O sea, esta acción militar del Caribe de Estados Unidos frente a esta comercialización en aguas internacionales para burlarse, entre comillas, de las medidas coercitivas de Estados Unidos contra Venezuela. Cuando las medidas coercitivas unilaterales desde Estados Unidos a Venezuela estaban orientadas fundamentalmente a impedir el comercio de nuestro petróleo, porque no nos lo compraban ellos, pero tampoco nos dejaban que nosotros se lo vendiéramos a los demás, porque lo iban a penalizar. Entonces comenzó toda una estrategia, fundamentalmente con el apoyo de el gobierno iraní, que en esta materia pues, también tiene mucha experiencia, para eludir esas sanciones. Eso trajo como consecuencia que efectivamente podíamos vender petróleo, pero las tasas de descuento eran impresionantes y los ingresos eran pequeños. Pero bueno, era preferible tener algo pequeño a no tener nada, como en algún momento llegó a ser, que teníamos meses donde la tasa de venta de petróleo era cero. Bueno, pero entre 0 y 10, bueno, son los 10 para atender las necesidades de nuestro país. Entonces, en este sentido, allí hubo no solamente el Mar Caribe, sino todos los océanos fueron escenarios para poder eludir eso. Hoy nosotros tenemos, no hay un levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, sino hay licencias para que ciertas empresas puedan explotar petróleo, como en el caso de Chevron, que retomó recientemente, ahora en este mes de agosto, la explotación de petróleo, con limitaciones, bajo un acuerdo secreto, pero porque sencillamente eso le conviene a Estados Unidos. Estados Unidos jamás se va a detener en su intencionalidad de derrotar, erradicar la revolución bolivariana. Es decir, por más que nosotros le vendamos petróleo, y eso es algo que nosotros tenemos claro. Es decir, una cosa es hacer negocio con ellos que permitan la comercialización, porque además ese es nuestro mercado natural. Fíjense que una de las cosas es tan natural que las refinerías instaladas en el sur de Estados Unidos están diseñadas especialmente para petróleo venezolano. O sea, no están diseñadas, o sea, si le llevan petróleo de otro lado, no la va a procesar por las características que tiene nuestro crudo. Entonces, en este sentido, digamos que el establecimiento de las licencias que atenúan las medidas coercitivas unilaterales no debe tomarse como con confianza, sino al contrario, debe tomarse con atención y estar atentos a todas a las amenazas que ellos puedan hacer. Evidentemente hay un proceso de debilitamiento de lo que tiene que ver con los actores políticos asociados a la oposición, que está supeditada a Washington, a Estados Unidos, y digamos que hay un desplazamiento y hay una nueva oposición o una oposición que está dentro del marco democrático, que incluso en las últimas elecciones llegó a tener una cantidad importante de diputados, una cantidad importante de gobernadores, una cantidad importante de alcaldes, de concejales, y bueno, son gobiernos. No es un gobierno mayoritario, pero son gobiernos. En ese punto importante, lo que usted ha comentado sobre la cuestión de los permisos secretos de explotación petrolera de la Chevron en Venezuela. María Corina Machado
el 5 de junio de este año había pedido oficialmente al gobierno de los Estados Unidos precisamente eso, de que parara ese permiso que tenía la Chevron de explotar el petróleo venezolano para pues presionar aún más este debilitamiento económico del gobierno venezolano eh, para hacerlo caer. O sea, detrás de esto pues está la oposición venezolana, digamos así, que, que están propugnando o instigando a Estados Unidos poner más medidas coercitivas o presionar aún más para ahorcar mucho más la economía venezolana y de esta forma pues el gobierno venezolano pues caiga y pues ellos puedan posesionarse como siempre han querido. Eh, ¿Hasta dónde ha incidido esto? ¿Usted cree que realmente la oposición tiene suficiente fuerza para hacer de que o incidir en esta política de agresión que está teniendo Estados Unidos en este momento contra Venezuela? Lo primero hay que decir que ese sector de la oposición es un sector títere y desacreditado en este momento. Es títere porque sencillamente terminan haciendo lo que algunos sectores de políticos estadounidenses les dicen, pues, ¿no? Pero, y desacreditados porque no tienen ninguna incidencia. O sea, el hecho de que María Corina y alguien de sus acólitos, de su círculo cercano, diga algo a Estados Unidos, me parece que en este momento no tiene ningún sentido, pues. ¿Por qué? Porque sencillamente están debilitados, no tienen ninguna capacidad política en el país. María Corina dice que está en la clandestinidad, pero ella sale y no convoca a nadie. Eh, declara, las declaraciones son inertes, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que quienes están llevando la batuta en esta materia, pues es el gabinete, Trump y su gabinete, pues. No tienen ninguna incidencia. Es más, digamos, tienen más incidencia en la población quienes hoy dentro de la oposición, se han ajustado al juego democrático y hoy son alcaldes o gobernadores o concejales o diputados. El mismo, digamos, ¿por qué? Porque están siendo más útil. La política de María Corina es una política de llamado a sanción y a ahorcar al país, ha sido una política contraproducente, porque al final, cuando todas estas medidas coercitivas se implementan, ¿quién es el que sufre? No sufre ni María Corina ni esa parte de la clase política. Sufre es el pueblo venezolano, quien ve limitada su calidad de vida y su acceso a derechos. Porque al final, que nosotros no podamos vender petróleo, se traduce en eso, en que en los hospitales tengamos menos recursos, que en las escuelas tengamos menos recursos. Y eso al final, en algún momento pudo haber atrapado a un sector de la población. Pero ya yo creo que en la medida que el tiempo pasa, las personas reflexionan y entienden que no pueden, ¿cómo es? Apoyar una política que inmole al país. Por otro lado, yo creo que también, en este sentido, creo que somos bastante tajantes, lo ha planteado el compañero Diosdado cuando dice, bueno, en caso de una eventual agresión a Venezuela, por los primeros que vamos a ir son por aquellos que han solicitado cualquier tipo de invasión. ¿Por qué? Porque hay que neutralizar todos los aliados internos que tienen esos factores externos, pues es algo elemental de táctica y estrategia para que el territorio esté, bueno, lo más controlado posible. Entonces, en este sentido, nosotros seguimos manifestando que somos un territorio de paz, que planteamos una diplomacia de paz, lo que no significa que no debamos estar preparados para una eventual agresión a la escala que sea, aunque la posibilidad sea muy pequeña. En este sentido, bueno, creo que este, no está de más la previsión, por lo tanto, bueno, hay que trabajar en todos esos campos, en el campo diplomático, en el campo de la solidaridad internacional, en el campo de la movilización militar. De hecho, iba a comentar que, por ejemplo, el presidente Petro ha propuesto y ha ordenado, si mal no recuerdo,
la movilización de unos 25.000 efectivos hacia la zona de frontera con Venezuela para un poco a seguir atendiendo, fortalecer la atención o el control del tráfico de drogas en esa zona. Por su lado, Venezuela ha planteado la movilización de unos 15.000 efectivos. Nosotros compartimos más de 2.000 kilómetros de fronteras, ¿no? Que van desde el Mar Caribe hasta la selva profunda. Y bueno, la mayor parte de esa frontera no está habitada, tiene focos muy intensos, pero la mayor parte no está habitada. Y bueno, eso significa que hay mayores posibilidades para que algunos grupos operen. Entonces, bueno, yo creo que es una base que una labor conjunta pues pueda ayudar a disminuir este tráfico que pudiera verse, que pudiera darse. Aunque digo, o sea, el Pacífico logísticamente es mucho mejor que el Caribe. El Caribe es muy poblado, pues. Cualquiera que sabe de transporte saca la cuenta y dice, no, es muy riesgoso, pues, porque es un asunto logístico. Hay dos preguntas que voy a lanzar aquí de una vez y es, primero que todo, pues se ha hablado, usted hablaba hace algunos momentos de que el gobierno venezolano ha llamado a un alistamiento de la población venezolana contra una posible agresión. Pero, ¿cómo percibe la sociedad venezolana en sí estos gestos de agresión externa? Y la otra pregunta es, ¿refuerzan la identidad nacional o agravan las divisiones internas? Una de las cosas que en Venezuela existe es una conciencia antiimperialista. Esa conciencia antiimperialista está desde la época de la independencia. Incluso eh, permeó hasta los partidos más tradicionales. En estos días yo escuchaba a un dirigente de un partido tradicional socialdemócrata, que es Acción Democrática, que el dirigente es diputado a la Asamblea Nacional y estaba en una sesión de la Asamblea Nacional debatiendo todo este tema. Y cuando yo comentaba a algunos amigos y amigas que yo lo escuchaba y recordaba a los adecos, que así se le llamaban, de Acción Democrática, a los adecos de los 60, que eran unos adecos que tenían sentido nacional, no se subordinaban y tenían un discurso frente a eso. ¿Por qué eso era así? Bueno, porque el pueblo venezolano siempre ha sido antiimperialista y no, cuando ve a alguien servil como María Corina, como toda esa gente de esa clase política, le genera desconfianza. ¿Por qué? Porque el sentimiento de defensa de la soberanía es fundamental. Entonces, eso subyace en nuestro inconsciente colectivo, en nuestra memoria colectiva, y hace que hoy haya una movilización. La persona lo ve con seriedad. Es decir, dice, bueno, yo creo que es importante que nos podamos movilizar. Ya veremos en qué condiciones tenemos que operar, pero la movilización se está desarrollando. Entonces, yo creo que mayoritariamente se dio una respuesta positiva a eso, porque subyace ese sentimiento antiimperialista que nos lleva a plantar cara y a decir, bueno, por más diferencia que tengamos, hay un país que hay que defender, hay una soberanía que hay que defender. Y cualquier cosa que nosotros tengamos que resolver, la vamos a resolver entre los venezolanos y las venezolanas mediante los mecanismos de democracia directa y secreta, como efectivamente ha venido siendo. Y bueno, el que pierda, pues pierde y tiene que asumirlo. Si no, bueno, imagínate. En este contexto también que se ha presentado en Venezuela, nosotros podemos argumentar o intuir de que hay causas subyacentes. Estamos hablando de la geopolítica mundial. En este contexto, podemos hablar de un nuevo tipo de guerra fría en América Latina, donde Venezuela se convierte en un punto de fricción entre Estados Unidos, Rusia y China. Hay, digamos, un contexto donde se está redefiniendo algunas cosas que todavía no terminan de precisarse, sobre todo porque el hegemón no es tan hegemón, ¿no? Fíjate que arrancó Trump con todo un ímpetu en relación a la resolución de la situación en Ucrania. Y al final eso se ha venido enfriando, bueno, porque
no tiene la capacidad ni para imponerle a China ni para imponerle a Rusia las condiciones. Bueno, entonces hay que negociar y esa negociación no se sigue, no termina de resolverse. Yo creo que en ese marco se da, también se da esta situación, ¿no? En el marco de crear un escenario que permita tener condiciones para poder negociar en esas posiciones. Ojalá no tengamos ese escenario de guerra fría, sino al contrario, que podamos retomar, salir de este pequeño desvío no poco significativo, de la zona de paz para retomar el Mar Caribe como una zona de desarrollo. Mirando hacia el futuro, y con esto pues vamos terminando, ¿cuáles cree usted que serán los escenarios posibles en la relación entre Venezuela y Estados Unidos tras esta etapa de confrontación abierta? Bueno, en principio yo estimo que la relación comercial se seguirá dando, ¿no? Y va a ser fortalecida en la medida en que los Estados Unidos logren resolver tensiones en otros, o resolver o agravar tensiones en otros escenarios. De ahí va a depender nuestra relación comercial, por un lado. Por otro lado, yo estimo que el escenario de amenaza va a continuar permanentemente. Eso es una espada de Damocles que va a estar de manera puntual. Mientras nosotros sigamos reivindicando la revolución bolivariana, sigamos manteniendo que el rumbo nuestro no es el que está ajustado a sus intereses, nosotros seguiremos siendo amenazados y ellos buscarán todos los mecanismos para poder hacerlo. Esperaríamos, desearíamos que la presencia militar en el Caribe se retire prontamente, más pronto que tarde, y bueno, podamos retomar otras discusiones, otros escenarios, pero el del escenario, no el escenario bélico. Quisiera agregar algo más a esta entrevista, Jesús. Invitarlos todos, a todos y todas, mañana 30 de agosto a participar en las distintas movilizaciones de la Jornada Mundial de Solidaridad con Venezuela. También esto es digamos, una de las luchas, uno de los espacios de solidaridad. También tenemos espacios de solidaridad que debemos tener con Cuba, con el pueblo palestino y con todos los pueblos que luchan y con todos los pueblos que sufren también. Entonces, solo me restaría eso y bueno, agradecerte una vez más por una agradable conversación que esperamos pueda contribuir a tener una mejor comprensión de lo que está pasando en este momento en este lado del mundo. Muchas gracias a ti, Jesús Alberto Rondón, por haber concedido esta entrevista y pues te deseamos muchos éxitos en todas tus labores cotidianas y también profesionales. Un abrazo, saludos a todos y todas.